creo que debemos quitar, voy a quitarte acá una cosa. Espéreme un segundo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Buenos días, buenos días, buenos días. Es que estaba quitando ahí una señal. Me dicen si esta la voy a llamar imagen 1 y esta la voy a llamar imagen 2. Me dicen si la 1 o la 2 ahí en los comentarios. Esta es la 1 y esta es la 2. Le estoy cambiando ahí una iluminación. Aquí haciendo un ensayo con un aparatico nuevo. Entonces espero los comentarios. Eini Acevedo está conectado. Alejandro Vargas también. Estoy aquí entre la 1 y la 2. Me dicen cómo está el sonido. Y si arrancamos en 3 minutos. En 3 minuticos. Voy a dejarlo así. Si lo ven bien, lo dejamos así. Si no, pues le prendemos la lamparita. El profe Jorge Ruiz está ahí. Eduardo Vélez, el profesor Chucho. Ahí dice reanudar. Alejandra López está conectada. Eine me dice que está excelente. Bueno, hoy vamos a filosofar un poquito, a disertar. La disertación es una forma de argumentación, es tratar de argumentar para intentar llegar a una conclusión. Me pregunta Alejo que cómo ha sido la experiencia del regreso. Debe ser por lo del canal. Bien, Alejo, muchas gracias a todo el equipo de producción que me ha atendido y recibido muy bien. Y obviamente estamos experimentando nuevos set, espacio abierto y una cantidad de recursos técnicos que hace 10 años no teníamos. A Carlos Mario Ruiz un abrazo. Bueno, Mario dice que excelente imagen. Muchas gracias por los detallitos del Día del Padre. Ya terminamos. A ver quién más está conectado. Marta la veo también conectada. Bueno, por la fotico no lo saco. Alejandro Sepúlveda, saludos desde Río Negro. Hombre, Alejo, un abrazo. Sandra Milena Agudelo también está presente. Bien. Recuerden que esta temporada son trabajos periodísticos o académicos que no han llegado a un buen fin porque no los he publicado, entonces estoy tratando de hacer las charlas con esos contenidos, por lo menos para que sea el primer paso de la salida de esos temas que uno se los va guardando, los va enmochilando, va investigando y va dejando guardado. Entonces aprovechamos las charlas para sacar esos temas. Hoy hacemos la de periodismo deportivo con las disertaciones y el lunes festivo cerramos la temporada con deporte y música, que es uno que me tiene muy encarretado porque ese también lo estoy trabajando hace ratico. Y ahí cerraríamos esta sexta temporada. Llevamos 31 charlas, 32 con la de hoy creo. 31 con la de hoy, 32 con la de el próximo lunes. Un saludo para Santiago Présiga, que se conecta. Otro exalumno que estamos recuperando aquí virtualmente. Para Luis Suárez. Luis Suárez debe ser goleador. Todos los que se llaman Luis Suárez hacen goles. 9-3 minutos. Ya vamos a empezar. Entonces ya vamos a terminar esta temporada del lunes festivo y ahí recuerden que el lunes miramos cómo vamos a seguir, a ver si le buscamos un horario distinto en la semana o qué hacemos. Muy bien, vamos a arrancar. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a las charlas de J. Hoy la charla número 31 de esta temporada de pandemia y seguimos en esta temporada con los temas que hemos trabajado o en la academia o en el periodismo, pero que por alguna razón no habían tenido salida y que estamos aprovechando estos días para ponerlos en común. Hoy la charla se llama Disertaciones
sobre periodismo deportivo, hora de hacer un giro y lanzo la pregunta. El Disertaciones sobre periodismo deportivo, así se llamó un ensayo que escribí en el año 80, no, en el 90. Cuando estaba viendo periodismo deportivo en la universidad, estaba viendo la asignatura con Guillermo León Zapata, que era el profesor, y nos puso a escribir un ensayo. Y yo escribí un ensayo que se llamó Disertaciones sobre el periodismo deportivo. Y me puse a leerlo porque lo encontré por ahí en borrador, no el original, pero sí en donde tenía los apuntes. Y encontré que partí en ese momento de 3 tesis que voy a compartir y que sirven de punto de partida para hoy. La primera tesis decía que el periodismo deportivo era una profesión de múltiples opciones en la que todos solo quieren una, haciendo referencia a que el periodismo deportivo ofrece múltiples perspectivas. Usted puede ser director, puede ser realizador, puede ser editor, puede ser reportero, puede ser analista, puede ser estadígrafo, puede ser comentarista, pero todo el que estudia periodismo deportivo o el que se mete al periodismo deportivo, porque el periodismo deportivo ya parece que no se estudia, lo hace con el único objetivo de llegar a ser comentarista central en la transmisión de fútbol. Y uno se pone a ver el embudo que hay para llegar a ser comentarista central en la transmisión de fútbol y se da cuenta que en una ciudad como Medellín hay apenas 8 emisoras que transmiten el fútbol, y eso que ahora con el protocolo de bioseguridad y todo esto creo que van a quedar muy pocas menos. Entonces en Medellín, con 14 facultades de comunicación, con unos 1.500 chicos que entran a estudiar comunicación en las facultades, y de los 1.500 casi siempre el 60%, y este es dato de una investigación que hicimos después en una de las universidades, el 60% de los que empiezan a estudiar comunicación dicen que quieren ser periodistas deportivos, y de ese 60% casi todos quieren llegar a ser comentaristas centrales de una transmisión de fútbol, y hay 8 en la ciudad. Entonces estamos hablando de que cada semestre de unos 700 estudiantes de comunicación nuevos que quieren ser comentaristas centrales en una transmisión de fútbol, hay 8 transmisiones en la ciudad. El embudo es muy cerrado para que ese proceso se dé, y obviamente hay quienes llegan a hacerlo, pero la mayoría se pierden en ese camino y la mayoría optan por otros campos porque muchas veces no asumen que el periodismo deportivo tenga esas múltiples opciones. Lo segundo que dije es que el periodismo deportivo, estoy hablando de 1990 para quienes van llegando, de un ensayo que escribí en 1990. La segunda tesis era que en el periodismo deportivo había muchos hinchas disfrazados de periodistas, muchos hinchas disfrazados de periodistas. Y eso sigue siendo real. Hoy el periodismo deportivo en América Latina, digamos que el que más ve la gente, el que más audiencia tiene, y ahorita hablamos del tema de las audiencias, está gobernado por personas que desde su rol de hinchas y con la bendición o con la investidura de periodistas terminan enfrascados en unas polémicas cerradas, repetitivas, continuas, donde cada uno asume desde su camiseta una posición para defender lo suyo, y prácticamente esos programas son el día a día del periodismo deportivo. Entonces hay mucho hincha disfrazado de periodista. Y lo tercero que decía en ese ensayo de 1990 es que el periodismo deportivo es el reflejo del acontecer nacional, y en un país que está lleno de corrupción, que está en medio de la guerra y que está lleno de la violencia, el periodismo deportivo termina reflejando esos aspectos en su cotidianidad y en su día a día. Digamos que en 1990 pues no tenía la lectura del periodismo que tengo hoy, pero esas 3 tesis de hace tantos años, de hace casi 30 años, podríamos decir que siguen vigentes y que uno podría disertar, argumentar alrededor de ellas y llegar a las mismas conclusiones. Y la conclusión de ese entonces es que era momento, 1990, de hacer una especie de giro y de buscarle opciones al periodismo deportivo, porque en ese momento ya lo veía enfrascado en unas problemáticas que han sido comunes a lo largo de la historia. Hay una frase de Nietzsche que dice que quien tiene un porqué para vivir puede enfrentarse a todos los cómo. Entonces, cuando uno tiene clara la ruta o cuando uno tiene claro el objetivo, le queda fácil determinar su ruta. Tal vez ese ensayo en el 90 me permitió diseñar una ruta distinta y entender que el periodismo deportivo tiene otras misiones en el mundo. Sin embargo, y lo dije ayer en alguna charla,
Sin embargo, hay muchos fenómenos dentro del periodismo deportivo en los que uno también cae y en los que yo también tengo mis pecados, que quiero confesarlos hoy públicamente, porque he caído en las mismas prácticas que caen los periodistas deportivos en el día a día y en la cotidianidad. En esta semana hablaba con Santi Martínez de los lugares comunes del periodismo, de cómo hay frases tipo que van incluyendo los periodistas y que vamos incluyendo en sus contenidos y se vuelven casi que verdades de apuño, pero que terminan siendo absolutamente incongruentes. Eso de decir que el juez debió aplicar la ley de ventaja cuando no es una ley, cuando ni siquiera es una norma, sino que es una potestad del árbitro aplicarla o no, pero no es ley porque no está en el reglamento, y se vuelve un lugar común y todos vamos cayendo en esos lugares comunes. O cuando decimos que de los equipos con 10 hombres libran los señor, pues entonces que jueguen todos con 10, si son tan peligrosos. Si es más peligroso un equipo de 10, entonces ¿para qué juegan con 11? Si fuera verdad ese lugar común, pues que salgan con 10 a la cancha y que ganen porque de esos equipos libran los señor. Hay una cantidad de frases que se vuelven lugares comunes y que apelamos a ellas porque fueron exitosas en un determinado comentarista o porque un célebre personaje la dijo y la frase se quedó metida en el entorno. Entonces ahí empieza la disertación. Estamos haciendo el mismo periodismo deportivo de hace 30 años cuando escribí el ensayo, o de hace 50 o de hace 60. ¿Cuál es el objetivo del periodismo deportivo? ¿El periodismo deportivo está para juzgar? ¿El periodismo está para juzgar? ¿O está para contar la historia y tratar de explicarla a partir de lo que ve? Hay algunos puntos que yo quisiera referenciar. Cuando yo escuchaba radio deportiva hace 40 años y estaba estudiando en el Liceo Nacional Marco Fidel Suárez, había una transmisión radial que empezaba con un cántico. Las transmisiones radiales primero empezaban con música, empezaban con cánticos, y había una que cantaba: hay que darle al pueblo lo que el pueblo quiere. Y efectivamente el periodismo deportivo le da al pueblo lo que el pueblo quiere. Llevamos 2 semanas, 3 semanas, ¿cuánto hace que volvió el fútbol español? 2 semanas. 2 semanas debatiendo por qué James no es titular en el Real Madrid. Pues no es titular porque el técnico no lo pone. Y como tenemos un país culpógeno donde siempre buscamos el culpable de todo afuera y no en nosotros, entonces estamos juzgando a Zidane, que Zidane le tiene bronca. Le hemos armado unas novelas a James, un jugador de fútbol que es suplente en un equipo porque el técnico decidió que no lo va a poner de titular o que lo va a poner cuando lo necesite. Es que tiene 30 profesionales para poner a jugar. Pero como es colombiano y nosotros lo queremos tanto, pues hacemos un drama con eso y pedimos que se vaya a otro equipo, que es que el técnico no lo quiere. No, porque cuando un colombiano tiene un rendimiento deportivo que no es acorde con lo que su entrenador demanda, le echamos la culpa al entrenador, le echamos la culpa al árbitro, le echamos la culpa a cualquier cosa, le echamos la culpa y no asumimos esa situación. Es suplente. Y yo le decía a Santi esta semana, ¿será que no le hemos hecho el debate al tema de ser suplente? Es que ser suplente no es malo. Es que a Colombia también le falta aprender a ser suplente. Nosotros, y lo decía Pacho Maturana en una charla con Santi Martínez antier en la Universidad Autónoma, una excelente charla, y le decía, ¿será que los colombianos somos demasiado prepotentes y nos creemos el ombligo del mundo cuando hay otros mundos que también están haciendo y que están trabajando? Es que hay 30 jugadores trabajando para ser titulares. Y nos hemos enfrascado 2 semanas porque le estamos dando al pueblo lo que el pueblo quiere. ¿Es esa la función del periodismo deportivo? ¿Tenemos que seguir debatiendo frente a James o podemos mirar otro tipo de alternativas y otro tipo de contenidos? Ese debate lo he tenido en todos los medios de comunicación. Yo me acuerdo que trabajando en Hora 13, y esto lo conversé con Rubén Cartagena, que era el director de la sección deportiva, cuando nos empezaron a poner trabas, estoy hablando de hace 10, 15 años, le empezaron a poner trabas a los noticieros de televisión para entrar al estadio y grabar las imágenes. Y no fue asunto de Win, eso lo hizo antes FPC, lo hizo Unetelmex, lo hicieron todos los que han comprado los derechos deportivos. Y entonces con Rubén llegamos a la conclusión de que si había tantas trabas para tener la cámara y hacer las crónicas y hacer las historias, pues que habláramos de otros deportes y que de fútbol mostráramos lo que nos dejaban mostrar. Pero la discusión se extendió y nos decían en el consejo de redacción, a nivel de dirección y a nivel de gerencia, nos decían, pero es que el fútbol es lo que vende.
y la discusión era, es lo que vende porque es lo que hemos vendido siempre, pero se podrían vender otros temas. Esto es una disertación, esto no tiene obviamente todavía una gran conclusión, pero estoy contando las infidencias de lo que ha sido el transcurrir del periodismo deportivo a lo largo de estos años. Entonces tenemos un periodista que le da al pueblo lo que el pueblo quiere, y el pueblo quiere drama, el pueblo quiere escándalo y el pueblo quiere farándula. Por eso los noticieros, las secciones de farándula más largas en la televisión del mundo las tiene Colombia, porque en Colombia vivimos del chisme, vivimos del artista, vivimos del romance, vivimos de la noticia de la separación, vivimos de los cachos. Hay dos programas por las tardes ahora en la pandemia que son exitosos por eso, porque al colombiano le gusta eso, y eso no está mal, que le guste. La pregunta es, ¿el periodismo está para saciar esa demanda de información ligera, de información farandulesca, o debería ir más a fondo en las temáticas y debería preocuparse por cosas, por asuntos de más desarrollo investigativo, por ofrecer otras alternativas, por mostrar otras disciplinas deportivas, por hablar de la perspectiva de género en el deporte, por hablar de cuál es la estructura del fútbol, por qué funciona el fútbol como negocio? Hoy eligen la sede del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino y nadie se ha tomado la tarea de hablar de todas las implicaciones que tiene para un país ser sede de un campeonato mundial. Aquí ya lo fuimos del Campeonato Mundial Sub-20 en el 2012. Les olvida que la FIFA se apropia de los escenarios, encierra todo, saca a todos los funcionarios. Eso lo vivieron los que trabajaban en el INDER en esa época. Lo sacaron del estadio porque había que entregarle el escenario a la FIFA y ni siquiera la policía tenía acceso a eso. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que hay que darle unas garantías, que el país organizador no tiene la renta del campeonato mundial, que si el campeonato mundial deja plata, la platica se va para la FIFA, que lo único que le queda al país organizador es la infraestructura, porque el mismo país invierte en ella, porque la FIFA no actualiza, no remodela, no organiza los estadios? Aquí los organizan las administraciones públicas. Entonces, de eso nadie ha hablado, pero hemos hablado de lo importante que es hacer un campeonato mundial, de lo bonito que sería un campeonato mundial y de que el fútbol femenino lo necesita, cosa que es cierta. Pero entonces miren, ¿hasta dónde va la responsabilidad del periodismo deportivo? Esa es una disertación que no hemos hecho y que de pronto lo hemos debatido en algunos eventos académicos, pero que no ha trascendido más allá de la discusión académica. ¿Cómo se financia el fútbol? ¿Quiénes son los dueños del fútbol? ¿Por qué es tan importante la figura de Álvaro González en la división aficionada del fútbol? ¿Por qué él toma las decisiones? ¿Cuáles son las ligas que lo avalan? ¿Cuántas ligas realmente trabajan y cuántas votan en una asamblea? ¿Por qué el sistema nacional del deporte no funciona? Que ese es un debate que hace rato estoy diciendo deberíamos hacer en Colombia y revisar ese sistema nacional del deporte, que como sistema es muy bonito. Clubes, ligas, federaciones, comité olímpico por el lado privado y Ministerio del Deporte por el lado público. Eso como estructura se ve muy bonito, pero en la práctica uno ve que no funciona y que una cantidad de clubes de papel eligen los directivos de las ligas, una cantidad de ligas de papel eligen a los directivos de las federaciones, y una cantidad de federaciones de papel a veces determinan el rumbo del sistema olímpico en Colombia. ¿Por qué los periodistas deportivos no nos metemos en esos temas? ¿Por qué no lo hablamos en el día a día? ¿Por qué eso no hace parte de los debates de televisión? ¿Por qué seguimos debatiendo si el técnico debe convocar o no debe convocar? Ese tipo de temas no los hemos traído a colación, y tal vez nos hemos quedado en la misma práctica del periodismo deportivo de muchos años, que ha sido exitoso en algunos momentos, que fue modelo para el mundo en algunos momentos por la parte técnica, con sus transmisiones y demás, pero que también hay que empezar a repensar. ¿Es el periodismo una fábrica de ficciones? Era otra de las líneas que daba yo en ese ensayo del 90. Una fábrica de ficciones. El periodista deportivo se encuentra con un deportista y el primer saludo, y lo digo, y yo he tratado de no caer, pero repito, tengo los mismos pecados que tienen muchos de los colegas. Y este también lo he cometido. ¿Qué hubo, monstruo? Sos el mejor. No, tenés que ser titular. He visto periodistas que le dicen a los deportistas así, como que tenés que ser titular. ¿Cómo que monstruo?
¿Cómo que sos el mejor? ¿Eso quién se lo tiene que decir al deportista? ¿El periodista? ¿O el periodista simplemente tiene su tarea y su misión de llegar con el micrófono y hacerle las preguntas que periodísticamente tengan validez? Porque ese es el otro tema. ¿Qué preguntamos? Y siempre me lo cuestiono, por ejemplo, en las ruedas de prensa. Cuando voy a las ruedas de prensa de fútbol, me pongo a escuchar las preguntas y me pongo a escuchar las respuestas. ¿Quién sabe más de fútbol? ¿El periodista o el técnico? ¿Quién estudió para eso? El técnico. Ayer vi la rueda de prensa de Zidane. Va de líder absoluto sólido de la Liga Española. Está peleando el título. Ganó 2-0 ayer. Tranquilo, con la ayuda siempre de la tecnología y eso, pero eso es otro tema. Va de líder, ganó 2-0 y la pregunta central de la rueda de prensa es por qué James no jugó y se la hace un periodista español. Entonces yo veo que a veces, pero ¿y entonces? Entonces, ¿cuándo le vas a preguntar por las razones de la victoria, por la estrategia que utilizó? ¿Por qué nos creemos jueces? ¿Por qué tenemos que cuestionar en todo momento las decisiones? ¿Por qué tenemos que llegar a sugerir con la pregunta, porque son preguntas no inocentes, a sugerir que el técnico se equivocó? Que muchas veces en las ruedas de prensa yo digo, bueno, pero finalmente, ¿quién es el que sabe de fútbol? ¿El que está sentado allá o el que está aquí? Claro, hay periodistas que estudian mucho fútbol, pero si saben tanto, ¿por qué no dirigen? Podría decir la gente. Su función es cuestionar los raciocinios, las decisiones, o simplemente preguntar por lo que pasó. En ese sentido, debería ser lo segundo. Frente a lo que pasó en la cancha, en el terreno, tratar de reconstruir la historia y de buscarle algunas explicaciones por parte de sus protagonistas. Creería yo, pero ya no lo tengo claro porque con tanta disertación, obviamente, me ha llevado a lanzarme estas inquietudes y muchas todavía no tienen en respuestas. ¿Por qué el periodismo deportivo es dogma de fe? ¿Por qué se pontifica? ¿Por qué los comentaristas tienen que decir la última verdad? ¿Quién tiene la verdad en el fútbol? ¿Cuántas verdades hay? ¿Por qué nos encerramos en la polémica y queremos defender una postura? Y muchas veces nos demuestran, repito, todo lo que estoy diciendo son pecados que yo también he cometido, porque a veces nos cerramos a la banda y queremos defender el criterio como si fuera la verdad absoluta, cuando las verdades las construimos entre todos y son relativas, y en el fútbol las verdades son de 5 minutos. ¿Por qué todavía nos vivimos desesperando por el tema de dar la chiva? Es que yo lo quiero decir primero. ¿Qué es lo que te da credibilidad? ¿Decirlo primero o saberlo decir? ¿Explicarlo bien o de pronto decirlo apresurado y que después no termine siendo verdad? Es que la credibilidad del periodista, y esto me lo enseñaron en la universidad, es como la virginidad de las mujeres, se pierde. Y cuando se pierde no se recupera. No se recupera. Y a veces jugamos con la credibilidad por querer decirlos de primeros o por querer aparecer como si tuviéramos la verdad absoluta. ¿Cuál es el asunto que hay de fondo en la pontificación del comentarista deportivo? Esa sería una buena pregunta. ¿Cuál sería la verdad que hay de fondo cuando el periodista pontifica? ¿No será acaso un temor por ser descubierto en algún error que está diciendo? Porque pasa todos los días. Por eso dicen los técnicos, y esto me parece acertado, que los periodistas nunca perdemos los partidos. Pues claro, si no los jugamos, si no los dirigimos, y siempre hablamos después de lo ocurrido. Entonces, como hablamos después, es muy fácil, la guerra es muy fácil cuando usted no está disparando en la mitad, cuando usted la ve desde afuera, que es lo que muchas veces pasa en este país. Tomamos las decisiones frente a la guerra desde los escritorios y no en el campo de batalla. Lo mismo estamos haciendo los periodistas deportivos. Estamos tomando las decisiones del partido después de que el partido ya se jugó. Así es muy fácil. ¿Por qué vamos construyendo ese tipo de historias? Realmente aquí creo que alcancé a leer, hoy estoy medio ciego, no alcancé a leer bien los comentarios, pero entonces creo que era Fran Piedrahita el que decía, es que no hablamos de otras cosas porque lo que vende es eso. Pero ¿y no podremos aprender a vender otras cosas? Yo estoy viendo que ahora en la época de la cuarentena hay restaurantes que vendían unas cosas y por necesidad empezaron a vender otras y están sobreviviendo vendiendo otras cosas. Una fábrica de ascensores que está haciendo camas de hospital está vendiendo otras cosas. ¿Por qué la necesidad sí nos lleva a ser recursivos? Y que conste que ahora estamos en un momento crudo para el periodismo deportivo por la necesidad,
porque como ya los programas, muchos se están acabando, como muchos colegas se están quedando sin medio de comunicación por la estructura de los medios además, ¿por qué no hacemos la reinvención, el giro, llámenlo como quieran? ¿Por qué no pensamos en todo esto ahora que tenemos tiempo y no lo dejamos para después, cuando la cotidianidad nos obligue a seguir haciendo lo mismo que hacemos todos los días? Hablando del suplente, hablando del lesionado, o hablando de que Maradona bailó o no bailó y que estaba drogado o no estaba drogado, con un video de hace años, porque ese video no es de ahora. Y le gastamos medio programa a hablar de lo mal que se ve Maradona drogado bailando. Pues si el video es viejo, ¿por qué hacemos ese tipo de contenidos teniendo material de otra perspectiva? ¿O será que el periodismo deportivo es facilista? Esa podría ser otra inquietud. ¿Por qué somos tan facilistas? ¿Por qué no profundizamos? ¿Por qué no investigamos? ¿Por qué no nos preparamos para otras disciplinas deportivas? El fin de semana pasado había 200 periodistas conectados aprendiendo de rugby, porque ya nos dimos cuenta que hay que aprender de otras disciplinas deportivas. Entonces sí se puede. ¿O estábamos aprendiendo de rugby para no hablar de rugby? No entiendo. Es porque seguramente estamos entendiendo que es el momento de girar hacia otras disciplinas deportivas, porque el fútbol lo volvieron un negocio particular, privado, cerrado y apretado para que no entre nadie más ahí. Entonces es el momento de dar el giro. A eso me refiero cuando digo que hay que hacer las disertaciones y hay que ir un poquito más allá. La pedagogía del humanismo. ¿Cuál es la filosofía que tiene el periodismo? ¿Acaso no deberíamos ser humanistas? ¿Acaso el periodismo no es un trabajo de intelectuales? Ese cuento de que el partido de hoy hay que ganarlo como sea, como sea. Como sea, hemos ganado un viaje de cosas en la vida, a punta de narcotraficantes que pagan por un título, a punta de árbitros comprados. Como sea, hemos ganado muchas veces. Pero le cabe a un periodista vender esa idea para un colectivo que lo sigue y que le cree, que el partido es fundamental y que el resultado está por encima de cualquier cosa. O se puede pensar en algo más humanista y tratar de explicarle a la gente que los resultados siempre deben ser no el objetivo, sino la causa de una preparación, de un programa de entrenamiento, de un proceso, que el rival también trabaja, que la venezolana Yulimar Rojas está en un nivel altísimo y es la gran rival de Caterine, y que la chica venezolana también tiene marcas y también tiene registros. O nos vamos a quedar centrados en que tiene que ser el nuestro el que tiene que ganar la medalla, y si no la gana hay una gran frustración del país y el periodista también se frustra y hasta llora y se preocupa. ¿Por qué no entendemos los procesos del deporte, que son tan complejos, que son tan difíciles, pero que hay que trabajarlos y que hay que mirarlos en detalle? ¿Por qué no nos vamos al humanismo, a entender que no todo es resultado y que no todo es con una sola mirada? ¿Por qué no miramos con varios cristales, con varias ópticas? ¿Por qué no hablamos de otros temas en el periodismo deportivo? Muy bien, todo esto que tengo son argumentaciones, disertaciones frente al tema del periodismo deportivo, y parto de un artículo, de un ensayo, repito, que escribí en 1990. He hecho algunos trabajos de investigación con estudiantes de pregrado, con estudiantes de posgrado, con algunos temas particulares frente al tema del periodismo deportivo. Lo primero, quiero mencionar, por ejemplo, algo, pues voy a dejar para el final este punto, que este punto cierra todo. En el libro que escribimos con Amado Hernández y con David Zapata, decíamos que la combinación en el periodismo deportivo es muy peligrosa, pero hay que saberle dar a cada elemento su porcentaje particular. Decíamos que el periodismo deportivo es cabeza, corazón y garganta, pero que las tres cosas se deben complementar y funcionan al mismo tiempo, porque hay algunos que les funciona la garganta un tiempo, pero sumada al corazón, pero no le ponen la cabeza, y hay otros que dejan que la cabeza piense, pero no le ponen el corazón y la garganta, y entonces no terminan siendo atractivos. Entonces, cabeza, corazón y garganta en la misma proporción y al mismo tiempo, sincronizadas y en buen elemento. Ese fue un trabajo interesante, y creo que el libro todavía es vigente porque reúne esos tres elementos y trata de explicar cómo cada elemento tiene su juego. Hay otro trabajo que hicimos sobre nuevas formas, nuevos estilos, nuevos relatos y nuevos medios.
Y llegamos a la conclusión, esto fue con un grupo de estudiantes, llegamos a la conclusión de que para lograr una nueva propuesta en el periodismo deportivo, y lo miramos primero en Colombia y luego miramos algunos referentes de América Latina, llegamos a la conclusión de que todo parte de una obsesión. Quien se obsesiona con generar una nueva forma o un nuevo discurso o un nuevo relato lo consigue y termina imponiéndolo. Pero las obsesiones en periodismo se demoran mucho tiempo para ser ejecutadas y requieren a veces de un golpecito de suerte y de quien los apoya y quien les crea. Cuando propusimos en Tigo Sports hacer un programa de conversación de varios deportes en un modelo distinto, encontramos quien nos copiara, pero no quien nos respaldara. Nos dejaron 6 meses, 7 meses creo, al aire, y cuando el formato empezó a cuajar, pues la directora del canal tomó la decisión de que el programa no iba más por un asunto económico. Pero a veces hay grandes ideas y yo veo que hay grandes propuestas. Lo de aquí está Roosevelt Castro, creo, conectado. Cuando Roosevelt propuso el tema del humor en el periodismo deportivo, el despelote deportivo, que me invitaron. Yo fui comentarista en 2 o 3 transmisiones del despelote deportivo, comentarista invitado. Cuando propusieron el formato del despelote deportivo, a mí me parecía fantástico. Yo decía, esta idea no la había tenido nadie y la idea estuvo al aire un tiempo, lastimosamente no encontró el respaldo de una organización que se la jugara con ellos, pero hicieron una cosa distinta y muy original. Hoy en día los programas deportivos tratan de meterle humor y las transmisiones también, cuando ese componente Roosevelt hace rato se puso y se impuso en la radio antioqueña o en la pelotera deportiva. Mire que sí hay ideas que no hayan trascendido en el tiempo, que no hayan logrado cuajar, pero es que uno ve que no cuajan en el ejercicio que hizo Roosevelt, pero que 10 años después aparecen y ya no con el crédito respectivo, sino que aparecen como si fuera la gran innovación. Lo mismo de la tarjeta verde, que ahora resulta ser idea de la alcaldía, cuando fue idea de Roosevelt Castro hace más de 20, 30 años, lo estoy escuchando hablando de esa misma idea. Pero entonces todo esto para decir que uno no puede claudicar en sus obsesiones en periodismo deportivo porque son las que finalmente te van a permitir mostrar algo distinto. Lo que pasa es que no es fácil buscarle los recursos y buscarle la forma de sostenimiento a esas ideas en el tiempo. El periodismo deportivo, y ahí me voy a una frase que acuño cada rato, es una carrera de maratón, no una prueba de velocidad. Y a veces nos desanimamos después de los 100 metros o tenemos que claudicar por otras necesidades. Pero ojo que esas ideas con largo aliento y que logran permanecer en el tiempo terminan imponiéndose. Hay un español, Torrijos, José Luis Torrijos, muy amigo de la casa, que trabaja mucho en academia en España con el tema del periodismo deportivo. Ayer publicó un Twitter sobre los trabajos de grado de algún curso de periodismo deportivo y sobre los temas que trabajaban, y yo me quedé sorprendido porque hablan de cómo funciona la industria del fútbol, cómo es el tema del mercadeo de las marcas en las disciplinas individuales, cuál es la perspectiva de género en el deporte español, la formación del periodista deportivo, una profunda investigación sobre cómo se forman y en qué se forman. Y yo decía, bueno, es que mira que allá, teniendo los mismos vicios y las mismas formas, porque aquí en Colombia creemos que el Chiringuito es la mejor producción de periodismo deportivo que hay en Europa, es lo único que vemos aquí, pero lo que hace la cadena SER con sus programas a medianoche, hablando de temas históricos, recuperando la historia del deporte, eso no lo escuchamos ni lo promovemos, ni es tan comercial, pero es un gran programa. En España tienen grandes contenidos, pero no son los contenidos más vistos o más escuchados. A mí lo del Chiringuito me parece desesperante porque es un programa de 2 horas donde hablan todo el día del Real Madrid y del Barcelona y tratan de buscarle en la parte personal, en la parte emotiva, en la parte polémica, y muchas veces uno dice, pero si no están profundizando en el tema, le están dando vueltas a lo mismo y se están quedando en la misma estructura. No es por cuestionar o por criticar el contenido, pero sí es por decir que ese es el periodismo deportivo que la gente ve. Y vuelvo al punto de giro del principio. Hay que darle al pueblo lo que el pueblo quiere. Los periodistas deportivos estamos para saciar esas ganas, ese morbo que tiene el ciudadano común y particularmente en las culturas nuestras
para quedarnos en la polémica insulsa y en el debate pendejo, para cuestionar al entrenador porque puso o no puso, porque es que es muy fácil. Si puso un jugador y no le funcionó, entonces le voy a preguntar, ¿usted por qué puso ese jugador? Y si puso ese jugador y le funcionó, pues le pregunto, ¿y usted por qué no puso al otro? Cuando ya el que puso le funcionó, pues le pregunto por el que no puso. Es un sistema complejo de preguntas que se vuelven preguntas tipo para respuestas tipo, y el técnico termina respondiendo lo mismo porque siempre termina cuestionado por lo mismo. Toda esta disertación para decir que el periodismo deportivo está viviendo en la época de la pandemia una oportunidad histórica de mirar para otros lados. Yo no sé si de hacer un giro, reinventarse, llámenlo como quieran, a la gente no le gusta ya la palabra reinvención, pero si el periodismo deportivo no cambia, claro que no cambiamos los colombianos, no dieron un día sin IVA y salieron desbocados. O sea, uno creería que estos tiempos permitían una reflexión frente al ser y frente al actuar, frente a lo que hago, frente a lo que digo, frente a mi manera de pensar, pero uno se va dando cuenta que todo vuelve a la misma línea y que vamos regresando en la misma perspectiva. Yo creo que más que cuestionar lo que hay, porque sé que todos tenemos cuestionamientos, también es hora de proponer. Y también es hora, y por eso dije que iba a dejar varios asuntos para el final. Hay dos puntos que quería dejar para el final. Hay uno que es la responsabilidad de las audiencias, que es un tema que trabajé alguna vez con Jerónimo Rivera, creo que hablábamos de las audiencias. ¿Vamos a dejar que las audiencias sean las mismas para lo mismo? ¿O hay que crear audiencias? Ahora con las redes sociales es distinto, porque ya se están creando grupos de seguidores, grupos de fans, grupos de amigos. Ya te sigue quien te quiere leer, no te lee porque tú escribiste en el periódico y salió y es lo que hay para leer, no, ya te lee el que quiere. Entonces, también el tema de las audiencias empieza a ser determinante. Y también la responsabilidad del periodista frente a la audiencia. No tenemos que educar las audiencias. Parte del trabajo del periodismo deportivo no es educar. Eduquemos las audiencias, enseñémosles cosas nuevas, mostrémosles otros caminos. Claro, van a seguir consumiendo lo mismo. Van a seguir consumiendo el mismo fútbol, las mismas preguntas, el mismo periodismo deportivo, las mismas polémicas de cada 8 días. Pero si empiezas a educar, lo que pasa es que la educación es un proceso, la educación no es de un día para otro y eso lo sabemos todos. Empecemos a educar las audiencias, que encuentren otras alternativas, que vean otras formas, que vean otros criterios, que miren otras maneras de hacer. De pronto no lo vamos a disfrutar nosotros y eso lo tengo yo claro. No lo vamos a disfrutar nosotros, pero esas audiencias que crezcan educadas de pronto en el futuro pueden escuchar otro tipo de propuestas y abrirle la mente a otro tipo de ideas. Ese es el trabajo de la educación, abrir la mente para que a la gente le quepan otras cosas en la cabeza y no la misma cuadrícula de todos los días, el mismo paso a paso de todas las generaciones, y nos quedaríamos en lo mismo año tras año. Ahí hay una tarea importante, la educación y la construcción de audiencias nuevas. Ahorita voy a mencionar experiencias. Cuando empezó Telemedellín con el rugby, en Medellín nadie veía rugby. Y en un año llegó a tener 8.000 o 10.000 personas conectadas en directo, interactuando, hablando de rugby, porque la comunidad del rugby se dio cuenta que tenía una ventana donde verse. Una ventana donde verse. Y entendió, lastimosamente, como era televisión pública y todos los proyectos en televisión pública son de 4 años, se cayó el proyecto y no volvieron a transmitir. Dejaron ir la gallinita de los huevos de oro, porque ahí había una beta y ahí había un tema importantísimo para trabajar. Cuando ustedes ven la televisión internacional y se dan cuenta que hay un canal de golf que se llama Golf Channel, es que los del golf tienen mucha plata. No, le apostaron a un producto, lo posicionaron y se quedaron con el mercado de golf, porque hay mucha gente en el mundo que juega golf, pero no tenía dónde ver su deporte. Lo mismo ha hecho el tenis, lo mismo ha hecho el baloncesto, ha ido generando productos para sus medios, y los medios han posicionado nuevos mercados, nuevas ofertas, nuevas alternativas. Entonces hay que aprender, claro, es que lo que se vende es fútbol, hay que aprender a vender lo otro, porque en Colombia, por fortuna, tenemos multivariedad deportiva, tenemos campeones en muchos deportes y tenemos procesos que se pueden acompañar.
Lo del rugby es un solo ejemplo, habría 4 o 5 procesos interesantes que se podrían acompañar y seguramente no va a ser fácil vender la idea desde el principio, pero si se sostiene en el tiempo, si se sostiene, seguramente los réditos aparecerán después y esa es una tarea. Y dejé de último un apunte del libro de Rubén Darío Arcila, de Rubencho, en el último Apaga la Luz. El principal problema del periodismo deportivo en Colombia es el ego. El ego. Este es un oficio de egos que es difícil de entender y repito, son pecados en los que todos hemos caído. Yo también levité alguna vez, hace muchos años, haciendo periodismo deportivo. Pero una cosa es que usted levite una vez y otra cosa es que quede levitando arriba y nunca tenga. Una cosa es que usted tenga la mente y la cabeza y el ego en la estratosfera, pero tiene que tener conexión con polvo a tierra para que lo jalen y lo vuelvan a traer. Pero hay gente que cree que porque es periodista deportivo, es que el periodista deportivo, ¿qué es? Un tipo que habla de deportes, no es más. No tiene más responsabilidades que la de prender un micrófono y hablar. Y a veces es irresponsable cuando lo prende y cuando habla. Entonces, hay otras responsabilidades. Un piloto, y esta es frase de Rubencho, un piloto toma un avión y lleva 250 vidas ahí con él y está respondiendo por las 250 vidas cada que levanta y cada que aterriza el avión. Es así de responsabilidad. La del periodismo deportivo, si está dedicado al circo de hacer el debate con la camiseta puesta, pues ahí no está arriesgando ni su vida ni la de los demás, pero termina arriesgando de pronto la de muchos. El ego es el principal problema del periodismo deportivo y en eso creo, y es una invitación que tenemos que hacer, y lo trato de hacer cuando tengo alguna charla, tratemos de controlarlo. Es difícil de controlar, es un tema psicológico, a veces se nos escapa, se nos vuela y levita, pero pónganle un polito a tierra para que de vez en cuando lo aterricen y para que entendamos que el periodismo deportivo no es más que otro oficio sin reconocimiento legal en este país, que lo puede hacer cualquiera y que hoy en día en las estructuras económicas de los medios de comunicación cada día tiene menos espacio porque ya el periodista tiene que ser vendedor y aparte de vendedor tiene que ser periodista y esas dos profesiones juntas difícilmente son compatibles porque quitan mucho tiempo las dos, o vende o hace periodismo. Entonces esta disertación queda ahí, queda como parte de los temas que no habíamos sacado y que quería compartir con ustedes, que creo que la conclusión es hay que ir dándole giros y seguir, no digamos reinventándolo, seguir pensando en el oficio y entender que el periodismo deportivo no es sentarse cada 8 días a decir por qué James no fue titular o a echarle la culpa a Zidane. Hay más deporte más allá de eso. Gracias, voy a leerlos. Saludos desde Salgar, dicen de Basilea Caldas, Antioquia. Uy, ¿qué hice ahí? Ya no sé qué hice. Ahora sí. Gracias Alejo. Mario, en los comentarios de las redes se nota que la audiencia pide otras formas, pero el periodismo está atornillado. Sí, es cierto, pero en algún momento tiene que cambiar, o nos quedamos así y dejamos que sea la otra generación, como hemos hecho con todo. Nos preocupa el tema del medio ambiente, del planeta, que el calentamiento global, pero seguimos consumiendo plásticos y seguimos haciendo lo mismo porque ya que le quede a la otra generación, ya nosotros no fuimos. Yo creo que todavía podemos intentarlo los que estamos en esta generación. El ego, la gente pide otras formas, démosle otras formas. Obviamente no vamos a tener las audiencias masivas, pero vamos a tener audiencias específicas. Ese no es el tema de las redes sociales. Si usted tiene 500 seguidores en Twitter, hable para los 500 seguidores, son los suyos. O si los tienen en Instagram o si los tienen en Facebook, son los suyos. Lo buscaron porque quieren, por lo menos quieren leer lo suyo. En Twitter es que quieren leerlo y a veces contradecirlo, pero están ahí. Es que si hay 500 que te siguen, te están siguiendo a ti, no es lo están siguiendo, a no ser de que usted haya montado las bodegas como hacen los políticos para darle madera a todo el mundo y que usted monte 30 cuentas fake y usted mismo se siga entre todas ellas, pero ese no es el caso de nosotros. Lo de nosotros es más natural, más silvestre. Quien nos sigue quiere saber qué opinamos nosotros, qué pensamos o qué informamos. Hagamos uso de las redes para hacer periodismo y no para que se nos olvide, como hacen muchos,
que tienen el Twitter y entonces se les olvida que son periodistas y se van al Twitter y se comportan como un tuitero común y corriente. Hagamos periodismo en Twitter, hagamos periodismo en redes sociales, que también es otra forma de mostrar el trabajo. La crisis hay que verla como una oportunidad, es cierto, y es una frase de cajón, pero hay que verla. Bueno, esa es otra cosa. Usted prende el televisor un domingo, así me pasaba a mí, un domingo a las 8 de la noche y había 8 debates de televisión y hablando del mismo penal que fue o que no fue, o de si el VAR debió prenderse o no prenderse, o de si el jugador debió pegarle con la derecha o con la izquierda. Y yo decía, ahí debe haber mucha audiencia porque había los domingos a las 8 de la noche, hay 8 programas dedicados a lo mismo, con diferentes perspectivas. Pero no había ninguno de ciclismo, ninguno. Nosotros estamos haciendo ciclismo en grande los domingos, los lunes a las 8 de la noche. Es que en el canal de YouTube nos ven 300, pero son 300 que nos están viendo. Y en el CNC nos dicen que nos están viendo unas 1500 personas, y en Champion TV, porque sale por varios canales, nos dicen que nos ven unas 500. Entonces usted suma y hay 3000 personas viendo el programa. No es el gran volumen, no da todavía para hacer un gran proyecto comercial con el programa, pero estamos cada 8 días poniendo el contenido a circular y estamos generando. Seguramente no vamos a disfrutar del el gran programa, pero vamos a dejar la herencia de que de ciclismo se puede polemizar y se puede hablar con respeto, se puede profundizar en sus temas y que no tiene que ser de fútbol, y es una apuesta, hay muchas, pero hay que apostarle en el tiempo. Esto es de resistencia. Aquí me dice Frank que hay apuestas que han fracasado. Claro, que han fracasado en hablar de otros deportes, lo de Antena 2, lo de la deportiva. Claro, hay muchas propuestas de medios que han querido hablar de los deportes que han fracasado, pero Frank, también hay propuestas de fútbol que han fracasado rotundamente. ¿O se acuerdan de los 3 tenores? Eso fracasó rotundamente, eso no dio réditos económicos y lo tuvieron que cerrar, y era un programa que hablaba de fútbol. Entonces, así como hay unos de otros deportes que han fracasado, es que no todas las ideas son exitosas. Los proyectos tienen que fracasar. No todos los equipos son campeones, solo gana uno. Habrá otros proyectos que tienen que fracasar. Y yo estoy invitando a que hagamos el giro, no porque sea exitoso, sino porque si vamos a fracasar con fútbol, pues fracasemos con la de nosotros también. Podría ser la conclusión de alguno, pero se puede fracasar, y el fracaso es un aprendizaje. Eso lo saben los técnicos de fútbol. A veces a los periodistas nos cuesta, es que cuando usted fracasa en un medio, ese es el aprendizaje para el otro. Alguna vez di una charla, y siquiera que está Fran aquí, que es académico, hace como 3 años di una charla en Bolivariana que se llamaba ¿Cómo fracasar montando empresas de comunicación? ¿Cómo fracasar 4 veces montando empresas de comunicación? Porque yo he montado 4 empresas de comunicación y he fracasado 4 veces. Y aquí sigo trabajando, y tengo la intención y la idea de montar otra empresa y de volver a hacer emprendimiento, porque ya tengo a cuestas 4 fracasos, entonces ya sé 4 formas de fracasar. De pronto descubro la quinta, o de pronto ya no fracaso por la experiencia que tengo. Pero si no hago la apuesta y me quedo con el primer fracaso, pues nunca más vuelvo a montar empresa. Pero son 4. Y vivo orgulloso de haber fracasado 4 veces, porque ya sé que hay 4 formas de no hacerlo. Todavía no he encontrado la forma de hacerlo bien, hablando de emprendimiento en comunicación, pero llegará el momento en que lo encuentre. Y si no, seguiré en el tiempo y moriré con varios fracasos a cuestas. ¿Cuál es el problema? Es que ¿quién dijo que todo el mundo tiene que ser exitoso? Que todos tenemos que ser campeones. ¿Quién dijo que todos tenemos que ser titulares? Que uno no puede aprender a ser buen suplente. Eso lo dicen los periodistas deportivos, o lo decimos los periodistas deportivos cada 8 días. Pero esa no es la verdad. La vida es más de fracasos que de éxitos. Es que ¿cuántas veces se ha caído Mariana Pajón? Y tiene 2 medallas olímpicas. Pero ¿cuántas veces se ha caído y cuántas veces ha perdido carreras en su vida? Demasiadas. El deporte nos enseña eso. El deporte, para usted ganar, tiene que perder muchas veces. Y eso a veces los periodistas deportivos no lo entendemos. Creemos que porque el técnico nos dio una respuesta donde nos demuestra que estamos equivocados, entonces que nos vamos a ir de bronca con el técnico y que lo vamos a odiar y le voy a hacer la vida imposible en el micrófono, simplemente porque nos demostró que no estábamos en lo correcto. Le tomamos bronca, cuando deberíamos era aprender.
Hombre, este señor con su conocimiento demostró que mi pregunta no tenía lugar, que era una pregunta absurda, pues trato de aprender de eso y a futuro volverlo positivo para mi crecimiento. La quinta es la vencida, me dice Mario Ruiz. Ah, bueno, aquí me recuerda Mario. Era gol de Yepes. Ay, bendito mi Dios. Gracias Sebastián. Bueno, creo que ahí me desahogué. Yo esto no lo tenía, repito, lo tengo trabajado, lo tengo organizado, lo tenía como un artículo desde el 90. Le he ido argumentando. Aquí lo traté de hacer como charla. Espero que sirva de punto de partida o de punto de llegada para algunos, pero creo que al periodismo deportivo le hace falta esto. Que nos reconozcamos nuestros pecados, como dicen en la ceremonia religiosa, y que podamos comulgar después con otras ideas. Si nos quedamos en el pecado y no lo aprendemos a reconocer, pues nunca vamos a salir de él. Lo del lenguaje bélico que menciona Roosevelt, ese tema nos da para otra. Una cosa es el lenguaje como lenguaje, recordemos que es un simbolismo, todo lenguaje es un simbolismo. Otra cosa es tratar de utilizarlo con intención, que ya es un tema mucho más complejo. Roosevelt no nos da para esta charla porque ya se nos acabó el tiempo. A Leucadio, un abrazo. A Maleja Cruz, a Mario Ruiz, a Sebastián, un abrazo. A Javier Castel, el profe Castel, que siempre se conecta. Un abrazo, profe. Lo leo mucho. Lean al profe Castel los apuntes de fútbol en su Facebook. Se aprende demasiado con él. Bueno, nos vamos a tomar el tinto que se nos enfrió. Muchas gracias por estar conectados. El lunes a las 10 de la mañana, deporte y música. Vamos a ver cómo nos sale. Y ahí cerramos la sexta temporada. Y el lunes tengan ahí preparado para que al final, cuando yo diga, bueno, pensémosle si seguimos a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, o si nos cambiamos, porque sé que en semana ya mucha gente ha tenido que empezar actividad. Chao, nos vemos lunes festivo, 10 de la mañana.